Edificios destruidos, rescates entre los escombros, hospitales desbordados de heridos y de cadáveres. Y supervivientes refugiándose donde pueden. Han sido escenas muy habituales en Siria en la última década. Pero después de 12 años de guerra civil, esta vez el causante no es el ataque de un enemigo, sino un terremoto. Una de las posibilidades que se puede generar aquí es, por desgracia, una politización de la ayuda humanitaria, es una réplica de las dinámicas de guerra en un contexto humanitario. ¿Cómo se atiende una emergencia humanitaria en un territorio dividido en numerosas facciones enfrentadas y cada una con sus propios aliados internacionales? La guerra civil siria estalló en 2011, cuando la oposición se alzó contra el régimen de Bashar el-Assad, en el contexto revolucionario de las primaveras árabes. Es un claro caso de guerra interna internacionalizada a posteriori. A medida que avanza el conflicto se convierte en más difícil, mucho más violento. Hay fragmentación de estos actores y con la fragmentación de los actores, sobre todo los rebeldes, llega también la fragmentación del control territorial. La zona más castigada por la guerra y más fragmentada en su control es precisamente el norte del país, donde ha golpeado con más fuerza el seísmo con epicentro en Turquía. Hay zonas controladas por el gobierno, especialmente la ciudad de Alepo. Luego tenemos en la provincia de Idlib un control por parte de Hayat Tahrir al-Sham y otros grupos rebeldes. Y luego incluso en la franja norte, la más limítrofe con Turquía, tenemos variedad de grupos armados rebeldes sirios, también apoyados por Turquía. Y si ya nos vamos no en el noroeste, sino en el noreste, hay incluso grupos kurdos de las fuerzas democráticas sirias en control del territorio. Muchos de estos actores están respaldados por países como Rusia, China, Turquía, Estados Unidos o los de la Unión Europea. Y algunos de los grupos rebeldes, además de oponerse al régimen de Assad, están enfrentados entre ellos. En este contexto, las tareas de rescate, la asistencia a las víctimas y la reconstrucción tras el terremoto se verán afectadas sin duda por los equilibrios de poder en cada territorio. Como hay esta fragmentación territorial, también hay fragmentación por parte de los grupos humanitarios. Algunos pueden operar en determinadas zonas y no pueden operar en otras zonas. Uno de los ejemplos más claros es el de los cascos blancos. Esta organización humanitaria, que ha sido candidata al Nobel de la Paz y vio su actividad relatada en un documental ganador de un Oscar, no puede actuar en todo el país. Esta organización, por ejemplo, no opera en Alepo, una de las ciudades importantes del norte y controlada por el gobierno de Assad desde finales de 2016. Pero ahí, en Alepo, por ejemplo, la provisión humanitaria internacional no es posible de la misma manera ni con la misma fluidez, porque no solo hay sanciones en contra del gobierno de Assad, sino que internacionalmente hay varios actores occidentales, sobre todo Unión Europea, Estados Unidos, que deciden no dar ayuda humanitaria directa al gobierno de Assad para no legitimar o fortalecer el régimen. Tras el terremoto, ya se han alzado voces pidiendo a todas las partes que prioricen la ayuda a los necesitados sobre sus intereses bélicos.